Los rebeldes conquistaron Damasco y pusieron fin a 53 años de gobierno de la familia Assad. Israel entró en territorio sirio para ayudar a las tropas de la ONU. La caída del régimen sirio sacude Oriente Medio, mientras el éxito militar de Israel pasa factura a Rusia, Irán y Hezbollah. Jerusalén, Israel. Una de las dictaduras más brutales y duraderas de Oriente Medio, el régimen de Assad en Siria, ha caído dramáticamente. Las calles de Siria se llenaron de júbilo mientras la gente celebraba el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Él y su padre, Hafez, habían gobernado Siria con puño de hierro durante más de 5 décadas. El presidente Joe Biden declaró: "Este régimen brutalizó, angustió y apagó la vida literalmente a cientos de miles de sirios inocentes". Hadi al-Bahara, de la coalición de la oposición siria, preguntó: "¿Esta revolución, por qué sucedió? Ocurrió para recuperar nuestros derechos legales, constitucionales y humanos". El líder ahora depuesto, Bashar al-Assad, se encuentra en Moscú después de haber volado a Rusia con su familia. Un conflicto civil de casi 14 años se vio repentinamente coronada por una coalición en expansión de rebeldes islámicos que corrió por Siria en una carrera de 2 semanas para capturar Damasco. El actor principal es Hayat Tahrir al-Sham, conocido como HTS. Su líder comenzó como miembro de la versión siria de Al-Qaeda y obtuvo una recompensa de $10 millones por su cabeza de parte de Estados Unidos por sus actividades extremistas. Algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio historial sombrío de extremismo y abuso de los derechos humanos, afirmó el presidente Biden. El excomandante de CENTCOM, general Frank McKenzie, retirado, señaló: "No estoy seguro de que, en última instancia, vaya a ser una buena noticia para el pueblo de Siria. Podríamos tener un ascenso del Estado Islámico allí, lo que tendría profundas implicaciones negativas en toda la región". Sin embargo, muchas de las 30 facciones de HTS se han moderado a lo largo de los años y la mayoría de los grupos rebeldes se han comprometido a proteger a todas las minorías religiosas y étnicas de Siria. Biden se muestra cauteloso. Están diciendo las cosas correctas ahora, pero a medida que asuman una mayor responsabilidad, evaluaremos no solo sus palabras, sino también sus acciones, dijo. El presidente electo Donald Trump, en París para la reapertura de la Catedral de Notre Dame y una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, publicó una declaración de Trust Social pidiendo que Estados Unidos no se involucre en Siria. Trump señaló que los rebeldes obviamente se están preparando para hacer un gran movimiento para enfrentarse a Assad. Añadió: "Siria es un desastre, pero no es nuestro enemigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle, no se involucren". Ha sido una larga batalla civil marcada por la comisión de atrocidades por parte de Assad, como las acusaciones de que utilizó armas químicas contra su propio pueblo. El principal aliado de Assad, Rusia, también se unió, ya que sus aviones bombardearon a civiles sirios. Irán y su principal representante, Hezbollah, también participaron en la eliminación de rebeldes. Las famosas prisiones, donde el régimen de Assad angustió y a menudo apagó la vida a cientos de miles de disidentes, ahora han sido prácticamente vacías. En esta última lucha, Rusia, Irán y Hezbollah no acudieron al rescate de Assad como en el pasado. La atención de Moscú se centra principalmente en el conflicto con Ucrania. Algunos expertos creen que Israel tuvo un papel importante que desempeñar para evitar que Irán y Hezbollah salvaran a Assad. Las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a todo el liderazgo de Hezbollah a principios de este año y la nación judía ha debilitado gravemente la fuerza del régimen iraní. Israel ha fortificado sus tropas en los altos del Golán en medio de las afirmaciones de los rebeldes de que estaban avanzando sobre Qunistra, cerca de la frontera israelí. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel también confirmó que los soldados israelíes ayudaron a las fuerzas de las Naciones Unidas a defenderse de un golpe de los rebeldes en una sección del Golán controlada por Siria.
Las FDI prometieron que habría una respuesta poderosa a los rebeldes si se vuelven en nuestra dirección. Las FDI se apresuraron a tomar el control de la zona de amortiguación alrededor de una zona en disputa de los Altos del Golán entre Israel y Siria. El primer ministro Benjamín Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad el sábado por la noche para evaluar la situación. El senador Markwin Mullen, republicano de Oklahoma, señaló: cuando Israel había diezmado por completo a Hezbollah, esto dejó la puerta abierta de par en par. El presidente electo, Donald Trump, escribió en las redes sociales: Rusia e Irán están en un estado debilitado en este momento, uno debido a Ucrania y una mala economía, y el otro debido a Israel y su éxito en la lucha. En cuanto a las reacciones sirias e israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere que mejoren. Netanyahu dijo el domingo: enviamos una mano de paz a todos los que están más allá de nuestra frontera en Siria, a los drusos, a los kurdos, a los cristianos y a los musulmanes que quieren vivir en paz con Israel. Sí podemos establecer relaciones de vecindad y relaciones pacíficas con las nuevas fuerzas que surgen en Siria. Ese es nuestro deseo. Los israelíes están preocupados por lo que sucederá si la liberación de Siria da un giro inesperado. Netanyahu dijo que Israel hará todo lo que sea necesario para protegerse, para garantizar que ninguna fuerza hostil se incruste justo al lado de la frontera de Israel. Para Israel, un beneficio importante de que los rebeldes, en su mayoría suníes, tomen el control de Damasco es que probablemente impedirán que Irán chiita utilice a Siria como el principal conducto para proporcionar armas a Hezbollah en el Líbano. El general Mackenzie explicó: los iraníes necesitan a Siria como puente terrestre para poder trasladar equipos al Líbano con el fin de amenazar a Israel, por lo que van a estar preocupados por eso. Una de las principales preocupaciones es que Irán ha sido tan humillado y debilitado a nivel mundial que podría intentar proyectar fuerza armándose con armas nucleares. Unas 900 tropas estadounidenses permanecen en Siria. Están comprometidas a contrarrestar a los brutales extremistas de ISIS. Tenemos claro que ISIS intentará aprovechar cualquier vacío, afirmó el presidente Biden. Los cristianos sirios no están bajando la guardia, pero los rebeldes musulmanes en esta toma de poder los han tratado bien hasta ahora. Nedim Maenza, de la Secretaría de Libertad Religiosa Internacional, dijo: no hemos visto que se agreda a cristianos yazidíes o incluso a conversos cristianos u otras minorías religiosas. De hecho, han anunciado que habrá seguridad para ellos. Nos alegra que no los agredan, pero también queremos que sean tratados como ciudadanos iguales y que puedan quedarse en Siria y tener un futuro seguro allí. The Associated Press informó: el principal respaldo internacional de Assad, Rusia, está ocupado con su combate en Ucrania. El poderoso Hezbollah del Líbano, que en un momento envió miles de combatientes para apuntar las fuerzas de Assad, se ha visto debilitado por un conflicto de un año con Israel. Irán, mientras tanto, ha visto a sus representantes en toda la región degradados por los golpes aéreos israelíes regulares. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Saludos de parte de Jazz Productions. Nos vemos en un instante.